Saludos amigos, bienvenido nuevamente a este su canal de programación de C++ y OpenGL. En esta oportunidad vamos a tratar el tema sobre clases. Vamos a definirlo en su forma más sencilla y cuál es su uso. Sin nada más que decir, entonces empecemos. Como siempre, vamos a hacer un archivo en blanco y empezamos a digitar. Como siempre, vamos a colocar acá el include lstdio.h integer main y return 0. Ok, ya tengo la base del programa. Ahora vamos a grabarlo, compilamos y me va a grabar y vamos a ponerle, por ejemplo, que se llame main class, que es mi primer programa de clases. En primer lugar vamos a definir una clase. ¿Cómo se define una clase? Vamos a ir de frente al grano y vamos a hacer la definición de clases y a la vez vamos a ir explicando paso a paso la construcción de los componentes de una clase. Entonces empecemos. Vamos a hacer o vamos a definir una clase. Vamos a usar la palabra class y el nombre del objeto que vamos a usar, en este caso cuadrado. Ok, listo. Cada clase, como siempre en C, se usan sus llaves y después de definir la clase debajo el punto y coma. Siempre. Si no lo colocan van a tener error por no colocar el punto y coma. Dentro de la clase hay sectores en la cual uno tiene que definir. En este caso hay un sector en la cual vas a tener lo definido lo público y otro sector en la cual vas a tener definido lo privado. Y también hay otro sector donde dice protect, protegido. Bueno, en este caso solamente vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacer lo público y lo privado. Siempre cuando definas una clase, por ejemplo se llama cuadrado, siempre va a ser público su primer objeto, que se define de esta forma siempre. Y este se llama constructor. Este va a dar inicio al objeto. Puede definirlo con parámetros o sin parámetros. Y después tiene que definir, así como tiene su constructor, tiene que definir su destructor. Y estas dos funciones, cada vez que el programa llame a una clase, automáticamente se ejecuta el constructor inicialmente. Y cada vez que sale, se ejecuta el destructor. Esto siempre va a ir en todas clases que tú construyas o que tú definas. Si pones acá, por ejemplo, una clase que se llame triángulo, acá tiene que ser triángulo, constructor, y triángulo de esta forma, destructor. Siempre con este símbolo de destructor. Ok, listo, entonces sigamos avanzando. Ahora vamos a escribir los métodos o las funciones. Eso depende de la necesidad. Tú puedes construirlo acá, definirlo en forma pública o en forma privada. Pública es lo que tú vas a tener acceso mediante la programación a la hora de tú definir un objeto. Y la privada son las funciones o variables que tú no puedes tener acceso. Solamente es manipulado dentro de la definición de clases y las funciones que contenga esta definición de clases. Bueno, si no me dejo entender ahora, lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Vamos a hacer entonces sus primeros, ponemos los métodos, lo podemos llamar, o funciones internas que corresponden a las clases. Vamos a hacer sus funciones públicas. Entonces vamos a declarar dentro de ellas una función que se llama ini. Vamos a inicializar. Ya. ¿Qué es lo que contiene un cuadrado? Por ejemplo, un cuadrado contiene lo que es un lado. Vamos a definir una función que ingrese el lado. Pero para eso, en privado, vamos a también a definir las variables que van a ser privadas. En este caso, una variable que se llama el lado y otra variable, un área, ¿no?, del cuadrado. Estos son privados. Entonces con esta función ini vamos a darle un valor inicial al cuadrado, que es un lado, y después procesamos y devolvemos el área. Ok, pero todos estos datos se manejan en forma privada y vamos a crear funciones entonces para sacar la información de estos datos privados para que sean públicos. Entonces, una vez hecho inicializado función, entonces vamos a hacer esto. Vamos a definirle
dos funciones que devuelvan valor. En este caso el getLado, que me va a devolver el valor del lado, y una función que me devuelva el área. Listo. Después, ¿qué más necesito? Por ejemplo, quiero imprimir un mensaje de texto del cuadrado. Entonces defino de esta manera, en forma char, o sea, de caracteres, una cadena que me va a devolver la función imprime. Ok, listo. Entonces, como ven, ya está definido mi clase con todas mis necesidades, con mis variables privadas que voy a manejar internamente, y con funciones o métodos la cual me va en forma pública, la cual vamos a poder manipular o extraer información del objeto o de la clase que hemos definido. Entonces, listo, ya tengo definido. Ahora hay que desarrollar esta clase. Vamos entonces a poner un comentario que esta es mi clase para entenderlo, y debajo vamos a hacer lo que son funciones. Vamos a desarrollar funciones de clase para completar. Listo. Como ya lo definí a cada funciones, ahora hay que hacer su código de cada uno. Empezamos entonces primero por cuadrado, la primera función constructor. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Cada vez que tú defines una clase y vas a desarrollar sus funciones uno a uno, siempre pones el nombre del objeto, en este caso el constructor, y 2 puntos. Esta es la función desarrollada para el constructor. Ahora para el destructor, como son similares, copias lo mismo y solamente le colocas a la función lo que le falta, este simbolito, el gusanito como se le dice. Listo, este es el destructor. Vamos a ver, compilemos, todo ok, 0 errores, 0 error, listo. Entonces, como te dije, cuando se ejecuta el objeto dentro de un programa, lo primero que se ejecuta en forma automática es el constructor. Entonces, dentro del constructor vamos a darle inicio a las variables lado y área. Lado es igual a 0 y área es igual a 0. Ahora en destructor nada, porque no hay nada para destruir, no hay ningún dato grande en memoria. Entonces sigamos. Vamos ahora a desarrollar la función ini. Listo, ya vamos a desarrollar esta función ini. Borramos acá, lo ponemos como función, y como te dije, como este es un miembro del objeto cuadrado, hay que colocarle para que lo reconozca que viene de ese objeto, de esta forma siempre. Listo, vamos. Entonces le damos inicio, ini va a ingresar lado. Tengo mi variable lado de mi objeto, va a ser igual al lado que está ingresando. De esta forma le doy inicio, pero tengo una variable área, automáticamente sería lado por lado. Ok, listo, sigamos. Necesito ahora devolver el lado y devolver el área. Control C, pongo acá las dos funciones que he definido, le pongo, ya saben cómo son definidos como flotantes, necesito que retorne un valor, ¿sí? Listo, retorno mi variable lado, que me pide acá retornar, retorno área. Ok, listo, de esa forma ya tengo resuelta esa función. Me faltaría la última función, que es imprime. Ok, esta función imprime se resuelve de esta manera. Listo, igual char cuadrado imprime, defino una variable char con 64 espacios y dentro de ella inserto este texto combinado con el número de área. Como vean, no es nada tan complicado, solamente darse su tiempo y entenderlo, cómo se define un objeto de clase, y después ahora vamos a darle su uso. Como siempre, el main, y vamos a definir nuestro objeto que se llame, por ejemplo, caja. Listo, pero para ponerle un mensaje para poder diferenciar lo que estamos haciendo. Fin de las funciones, y aunque empiece mi main, pongo el nombre del objeto como si fuese una variable y defino un objeto llamado caja, y dentro del main vamos a darle inicio.
Listo, de esta forma. Mi caja le estoy ingresando 2.5, que es el lado, ok. Listo. Ahora de ahí vamos a hacer impresión de lo que es el lado. En forma textual pongo imprimo en pantalla, el lado es porcentaje F y mi caja, que es mi objeto que yo he declarado, pero necesito sacarle en este caso la información lado. Entonces pongo punto, no, como he definido mi objeto que sea en mi caja, a la hora de ponerle punto vamos a colocarle acá, en este caso no está saliendo porque nos estamos olvidando lo que le comenté primero. Control C, ponerle que estos son parte del objeto cuadrado. Ok, entonces pongo punto y vamos a colocar acá get, que me estamos poniendo al lado, get lado. Control C, get lado como función. Listo, vamos a compilar. malloc, ok, me está pidiendo para poder usar malloc llamar a esta librería también malloc. Ok, compilo, 0 errores, F9. Como ves, el lado es 2.5, ¿sí? Entonces ingresé ini su lado 2.5 y puedo sustraerlo. Listo, ese es el primer ejemplo. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a sustraerle el área, es igual. Listo, compilo. De la misma forma pongo el área es mi caja get área. Listo. Ahora compilemos, como ven, 2.5 por 2.5, ahí está el resultado del área, 6.25. Lo procesa. Del objeto estoy jalando. Ahora vamos a imprimir lo que es el mensaje. Imprimir de mi caja el mensaje. Listo. Acá como ven el mensaje definido, ¿no? El área cuadrada es, el área de cuadrado es 6.25. Como ven, no es tan difícil definir un objeto. Ahora tú puedes definirlo acá en forma, esta primera forma puedes definirlo, o como puedes definirlo acá. Igual va a correr el programa, compilar. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando defines fuera del main está en forma global, y cuando defines dentro de un main o de una función está en forma local. Entonces compilas, lo mismo te devuelve. Es de acuerdo al uso. Ahora, si tú defines acá y por ejemplo creas una función que llame a este objeto, por ejemplo una función caja, pero hay que definir esta función caja para que se ejecute acá arriba, y esta función caja va a llamar a mi caja, al objeto que he declarado y que me imprima algo, pero como está definido el cuadrado dentro del main, acá te va a salir un error que no está declarado. Pero ahora si tú esto de acá, el objeto mi caja, control X, lo defines primero y después creas una función caja que va a llamar a mi caja como mensaje, compilas, funciona, correcto. Y por ejemplo evitamos esto que imprima y decimos que imprima la función ver caja, que es esta función que ya declaré que está acá, que hace lo mismo que esto. F9, como ves, bota el resultado, área y ver caja, área y ver caja. Esta es la forma de poder combinar un objeto y después llamarlo por una función muy aparte de la clase. Pero para eso tienes que definirlo en forma global, no en forma local, porque vas a tener problemas de accesarlo al objeto. Como ven, muchachos, no es nada complicado lo que es definición de clases. Practíquenlo, entiéndanlo y después aplíquenlo, y hacerlo cada vez más difícil. Será entonces hasta la próxima. Chao, chao.